Crecí en el seno de una familia de inmigrantes italianos que buscaron refugio en México a principios del siglo pasado, escapando de las garras de la pobreza europea. Mi nonno Giuseppe y mi nonna Caterina llegaron con lo puesto sí, pero portaban un tesoro invaluable, la firme determinación de forjar una vida digna en esta tierra bendita. Se asentaron en una modesta propiedad en las faldas de la Sierra de Puebla, cultivando maíz y criando a sus hijos con los valores arraigados en su tierra natal, trabajo arduo, fe, inquebrantable en Dios y un respeto absoluto por la familia, pilares fundamentales de su existencia. Mi padre Antonio Tesari heredó no solo las tierras del nonno, sino también su carácter recio y su profunda devoción a la Iglesia Católica. Mi madre Rosa Bonete provenía de una familia igualmente tradicional y juntos educaron a sus 5 hijos, siguiendo los estrictos preceptos de nuestra comunidad. Yo era la tercera hija ubicada en un punto intermedio sin la carga de la primogénita ni el privilegio de la menor. Nuestra casa era sencilla pero siempre impecable, construida en piedra, como todas las demás de la región, con un amplio corredor donde nos reuníamos los domingos por la tarde después de la misa. El aroma inconfundible de las tortillas de maíz y el mezcal casero impregnaba constantemente nuestro hogar, mezclado con las conversaciones en dialecto italiano que mis padres aún preferían usar en la intimidad. La vida en nuestra comunidad seguía un ritmo predecible marcado por las estaciones y las tradiciones ancestrales. En verano nos dedicábamos a la ardua labor de la cosecha del maíz. En invierno, las mujeres se entregaban a las labores manuales, mientras que los hombres se encargaban del mantenimiento de las propiedades. Y siempre la iglesia ocupaba el centro de nuestras vidas. Bautizos, bodas, funerales. Todas las festividades eran organizadas por el padre y contaban con la participación de toda la comunidad. Crecí con la firme convicción de que mi vida seguiría el mismo camino trazado por las mujeres de mi familia. Me casaría joven con un muchacho de la propia comunidad, preferiblemente italiano. Tendría muchos hijos, me dedicaría al cuidado del hogar y apoyaría a mi marido en las tareas de la propiedad. Así era como funcionaban las cosas. Así habían funcionado siempre, y nadie cuestionaba ese orden natural. En la escuela a la que asistí solo hasta los 14 años, porque según mi padre, las niñas no necesitábamos mucha instrucción, me consideraban una alumna aventajada. Tenía facilidad para los números y me apasionaba leer los escasos libros que llegaban a nuestra biblioteca escolar. Pero al cumplir los 14 años, mi educación formal llegó a su fin. Era hora de dedicarme por completo a las tareas domésticas y a las labores del campo. Aprendí a cocinar con mi madre las recetas ancestrales que ella había heredado de la nonna Caterina Mole, poblano elaborado a mano salsa de tomate con epazote fresco, de nuestro huerto pozole que requería horas de cocción en el fogón de leña. Aprendí a coser, a bordar, a preparar conservas para el invierno. Aprendí también a trabajar la tierra, porque en las pequeñas propiedades familiares, cada par de manos era indispensable. A los 16 años ya era considerada una muchacha hacendosa y trabajadora. Los padres de los muchachos de la comunidad comenzaron a hacer comentarios discretos a mi padre sobre posibles matrimonios. Así se hacían las cosas. Las familias se conocían desde generaciones. Sabían quiénes eran las buenas familias, quién tenía propiedades prósperas, quién criaba hijos rectos y trabajadores. Mi padre, hombre de pocas sonrisas, pero de palabra firme, siempre dejó claro que no me obligaría a casarme con nadie, pero esperaba que eligiera a alguien de nuestra comunidad, alguien que compartiera nuestros valores, nuestra fe
nuestro origen italiano. La Beni es una buena muchacha. Solía decirle a mi madre cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Va a encontrar un buen marido, va a dar buenos nietos, va a honrar el nombre de la familia. Y yo también lo creía. A los 17 años me sentía satisfecha con mi vida simple, pero segura. Ayudaba a mi madre en casa por la mañana, trabajaba en los campos por la tarde, participaba en las novenas en la iglesia e iba aquí a los bailes comunitarios los sábados por la noche, donde bailábamos siempre bajo la mirada atenta de los padres y las tías mayores. Fue en uno de esos bailes a principios de enero de 1963 cuando mi vida tomó un rumbo completamente diferente al que mi familia y yo habíamos planeado. La fiesta era en celebración del Año Nuevo y se llevaba a cabo en el salón parroquial justo en el centro de nuestro pequeño pueblo de San Miguel Sacapuaxtla. Todo el mundo estaba allí. Las familias Anete, los Carballo, los Ross, los Fontana. El acordeón interpretaba valses y polcas. Las mesas estaban repletas de comida casera y los jóvenes bailaban mientras los mayores conversaban sobre la cosecha, sobre el clima, sobre los matrimonios que se estaban formando en la comunidad. Yo estaba bailando con Giovanni Rossi, un muchacho 2 años mayor que yo, hijo de una familia respetada. De pronto la música se detuvo y todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. Un grupo de muchachos que no eran de nuestra comunidad había llegado. Venían de Atlixco, un pueblo vecino, pero con fama de ser más liberal, menos tradicional, que nuestro San Miguel, Sacapuaxtla. Y oigan, dejen en los comentarios de qué ciudad están viendo a esta vieja contando sus historias. Eso calienta mi corazón saber que mi voz está llegando lejos. Y si pueden, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta abuela de 79 años a seguir compartiendo con ustedes. Entre esos muchachos destacaba Pedro Machado Alto Moreno, con unos ojos verdes que parecían capaces de ver a través del alma. Vestía una camisa blanca impecable y un pantalón de vestir que contrastaba con la ropa más sencilla de nuestros muchachos locales. Había algo en él, una confianza, un encanto, una manera de sonreír que hacía que las cabezas de las muchachas se voltearan. Giovanni notó mi distracción y apretó mi mano con más fuerza. «Son los muchachos de Atlixco», susurró en mi oído. Con un deje que mezclaba desaprobación y un cierto matiz de celos, Giovanni susurró: «Mi padre siempre advierte que esa gente no es de fiar, que son demasiado modernos y no respetan nuestras tradiciones». Apenas registraba sus palabras, pues mis ojos seguían a Pedro Machado, quien tras verme entre la multitud, se acercaba con esa sonrisa que encendía un fuego desconocido en mi pecho. Sentí que mis piernas temblaban cuando se detuvo frente a mí y con una reverencia hacia Giovanni, solicitó permiso para bailar conmigo. «¿Puedo?», preguntó extendiendo su mano y fijando sus ojos verdes en los míos. Giovanni vaciló, su rostro reflejaba su disgusto, pero las normas de cortesía de nuestra comunidad le impedían negarse sin una razón válida. Con un gesto de resignación se apartó, no sin antes lanzarme una mirada que prometía consecuencias. Y entonces, por primera vez en mi vida, me vi bailando con un desconocido. Pedro era un bailarín experto, me guiaba con firmeza y delicadeza a la vez, y durante todo el vals me susurraba palabras que hacían que mis mejillas se encendieran. Elogiaba mi belleza, preguntaba sobre mi familia, comentaba cómo mis ojos brillaban bajo la luz de las lámparas del salón. «¿Cómo te llamas, linda italiana?», preguntó al concluir la pieza musical. «Rosalina Tessari», respondí con la voz apenas audible debido a mi nerviosismo.
Rosalina, repitió saboreando mi nombre. Nombre de rosa te sienta bien. Tienes un aire de ángel. Sentí el calor subir a mi rostro ante su cumplido. Los jóvenes de nuestra comunidad no solían expresarse así con tanta franqueza y audacia. Eran más reservados, más respetuosos. Esperaban meses de cortejo formal antes de siquiera insinuar un elogio más directo. Bailamos 2 canciones más durante las cuales Pedro me reveló que era originario de Atlixco, que trabajaba en el negocio familiar que tenía 22 años y vivía en una gran casa en el centro del pueblo. Su forma de hablar era tan desenvuelta que me fascinaba y al mismo tiempo me causaba un ligero temor. Era tan diferente de nuestros muchachos, tan cosmopolita, por así decirlo. Al finalizar la fiesta, Pedro solicitó permiso para acompañarme a casa. Mi padre, que había estado observando nuestros bailes con una expresión de preocupación en el rostro, dudó inicialmente. Sin embargo, Pedro se presentó con cortesía, habló sobre su familia, demostró conocimientos sobre agricultura que impresionaron a mi padre y finalmente obtuvo su consentimiento. El camino hasta nuestra casa apenas tomó 15 minutos, pero a mí me pareció una eternidad. Pedro hablaba sobre sus sueños de expandir los negocios familiares, de viajar a otras ciudades, de conocer el mundo más allá de nuestras pequeñas comunidades rurales. Sus planes eran tan grandiosos, tan distintos de la vida sencilla que yo conocía, que me sentí como una niña escuchando cuentos de hadas. Al llegar a la puerta de mi casa, besó mi mano un gesto que aceleró los latidos de mi corazón y prometió volver a verme. ¿Puedo visitarte el próximo domingo después de misa?, preguntó dirigiéndose con respeto a mi padre. Mi padre, aún visiblemente incómodo con aquel pretendiente inesperado, terminó aceptando, pero solo en el patio y con la familia presente, dejando claras las normas de nuestra casa. Pedro sonrió y asintió con la cabeza. Por supuesto, señor Tessari, no esperaría menos de una familia tan respetada. Aquella noche, tendida en mi pequeña cama que compartía con mi hermana menor, no pude conciliar el sueño. Mi mente estaba repleta de imágenes de Pedro Machado, su sonrisa encantadora, sus penetrantes ojos verdes, la forma segura en que hablaba sobre el futuro. Era tan diferente de todo lo que conocía, tan emocionante. Mi hermana Benny, 2 años menor que yo, notó mi agitación. ¿Te gustó?, susurró en la oscuridad para no despertar a nuestros padres en la habitación contigua. No digas tonterías, respondí, pero sabía que tenía razón. Me había gustado de una forma que nunca antes había experimentado. Los jóvenes de nuestra comunidad eran predecibles, seguros, conocidos. Pedro representaba algo completamente nuevo, una ventana a un mundo que ni siquiera sabía que existía. El domingo siguiente, Pedro llegó puntualmente, después de la misa, ataviado con un traje oscuro que debía costar más de lo que mi padre ganaba en un mes entero. Trajo flores para mi madre y una botella de tequila fino para mi padre, gestos que demostraban educación y respeto, pero también un nivel de vida claramente superior al nuestro. Conversamos en el patio de nuestra casa, siempre bajo la discreta supervisión de mis padres, quienes fingían estar ocupados con otras tareas, pero mantenían los oídos y los ojos atentos a cada palabra, a cada gesto. Pedro demostró un interés genuino por nuestra propiedad. Hizo preguntas inteligentes sobre las variedades de maíz que plantábamos. Elogió la organización y limpieza de todo lo que veía. «Usted tiene una propiedad ejemplar, señor Tessari», le dijo a mi padre con una sinceridad que parecía genuina.
y una familia bendecida. Rosalina me contó cómo todos trabajan juntos, cómo se ayudan mutuamente. Mi padre, que al principio se mostraba visiblemente desconfiado de aquel pretendiente forastero, comenzó a relajarse un poco. Pedro sabía exactamente qué decir, cómo dirigirse a cada miembro de la familia, cómo demostrar respeto por nuestras tradiciones, aun siendo claramente de un mundo diferente. Aquella tarde transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Pedro se despidió, pidió permiso para volver la semana siguiente, y mi padre, ya un poco más receptivo, accedió. Y así comenzó nuestro noviazgo, si es que se podía llamar así, a aquellas visitas formales siempre supervisadas por la familia. Pedro venía todos los domingos por la tarde, a veces también las noches de miércoles, cuando participaba en las novenas en nuestra iglesia. Gradualmente fue siendo aceptado por la comunidad, aunque siempre persistía cierta reserva, cierta desconfianza por ser de fuera. Durante un mes ese ritual se repitió. Pedro era el pretendiente perfecto, respetuoso, educado, interesado en nuestra familia y en nuestras tradiciones. Siempre traía pequeños regalos apropiados, participaba en las conversaciones familiares, demostraba intenciones serias y honorables. Pero había momentos en que lográbamos quedarnos a solas por algunos minutos en el patio, mientras mi madre preparaba el café, instantes en que Pedro revelaba. Pedro revelaba otro lado. Sostenía mi mano con más intensidad de la debida, un apretón que prometía más de lo que las palabras podían expresar. Susurraba en mi oído frases que hacían temblar mi alma, palabras prohibidas, que encendían una chispa de rebeldía en mi interior. Me miraba con una intensidad que hacía hervir la sangre en mis venas, una mirada que me desnudaba y me poseía al mismo tiempo. «Benedita», me decía en esas ocasiones su voz grave y urgente, como un secreto a punto de ser revelado. «No te imaginas ni la mitad de lo que siento por ti. Eres mi obsesión, mi único pensamiento. No consigo dormir pensando en ti. Me vuelves loco, Benedita». Sus palabras tan diferentes del lenguaje formal y respetuoso que exhibía frente a mis padres me dejaban simultáneamente asustada y excitada, dividida entre la inocencia y el deseo. Era como si coexistieran dos Pedros, el hombre público correcto y ejemplar, y el hombre privado intenso, apasionado y peligrosamente seductor. En febrero de 1963, Pedro finalmente se decidió y pidió mi mano en matrimonio. Realizó la petición formal a mi padre, exponiendo sus condiciones financieras, hablando sobre la casa que poseía en Atlixco, el hogar que compartiríamos después de la boda. Mi padre, tras consultar con mi madre y conversar largamente conmigo, dio su bendición. El compromiso fue anunciado en la iglesia el domingo siguiente y toda la comunidad nos felicitó con entusiasmo. Las mujeres ya comenzaban a hablar sobre el ajuar, sobre los detalles de la fiesta, sobre lo afortunada que era yo al haber conseguido un marido tan bien establecido. Los hombres comentaban sobre la propiedad de la familia Machado, sobre los negocios prósperos, sobre cómo aquel matrimonio sería beneficioso para nuestra familia, un lazo que fortalecería nuestra posición en la comunidad. La boda fue fijada para junio, otorgando tiempo suficiente para los preparativos y para que yo cumpliera los 18 años en mayo. Pero no todo eran flores y sonrisas. Noté que algunos miembros de la comunidad no estaban del todo felices con mi compromiso. Giovanni Rossi, el muchacho con quien había bailado la noche en que conocí a Pedro, apenas me dirigía la palabra ahora.
Su madre, doña Carmela, dejaba caer comentarios sutiles sobre cómo ciertas muchachas ascendían en la vida muy rápidamente y cómo no siempre lo que brillaba era oro puro. Mi propia familia estaba dividida. Mi padre parecía satisfecho con la perspectiva de un yerno exitoso, pero mi madre a veces me miraba con una preocupación silenciosa que no conseguía descifrar. Una noche, mientras bordábamos juntas, Mia Yu finalmente expresó sus reservas. «Hija mía», dijo sin levantar los ojos de su labor, «¿estás segura de que conoces bien a Pedro? Un mes es poco tiempo para conocer realmente a alguien». «Madre, él es un buen hombre», respondí repitiendo las palabras que había usado tantas veces para convencerme a mí misma. «Respetuoso trabajador de buena familia». «Sí, eso es cierto», concordó ella, pero había una sombra de duda en su voz que me inquietó profundamente. «Pero a veces, hija mía, las personas muestran solo lo que quieren que veamos, especialmente los hombres, cuando están cortejando». Sus palabras resonaron en mi cabeza en las semanas siguientes. Comencé a observar a Pedro con más atención, a prestar atención a pequeños detalles, que antes había ignorado la manera en que su expresión cambiaba cuando pensaba que nadie lo estaba mirando, la impaciencia que a veces se transparentaba cuando tenía que esperar para que estuviéramos a solas, la forma posesiva en que me miraba cuando otros muchachos me saludaban en la iglesia. Pero yo estaba enamorada, completamente perdida en aquel primer amor arrollador que consumía todos mis pensamientos, que me hacía ignorar las señales de alerta en favor de una fantasía romántica. Cuando Pedro me besó por primera vez escondidos detrás del cobertizo donde guardábamos las herramientas agrícolas, sentí que el mundo se había transformado por completo. Fue durante una de esas escapadas románticas a finales de marzo de 1963 que todo cambió para siempre. Pedro estaba más insistente que lo habitual, más atrevido en sus caricias. Cuando intenté retroceder, me sujetó con más fuerza. «Benedita», susurró, «vas a ser mi esposa en pocos meses. ¿Qué hay de malo en anticipar un poco nuestra luna de miel?» Intenté explicarle sobre mi educación, sobre los valores de mi familia, sobre lo escandaloso que sería si alguien nos descubriera. Pero Pedro era persuasivo, insistente, y yo estaba tan perdida en aquel torbellino de emociones que acabé cediendo. Fue allí en el cobertizo que olía a herramientas viejas y heno seco donde perdí mi virginidad 2 semanas antes de mi 18º cumpleaños. Fue doloroso, rápido, nada parecido a los cuentos románticos que las muchachas mayores susurraban a veces. Pero Pedro fue gentil después. Me abrazó con ternura, susurró palabras de amor y promesas de un futuro maravilloso juntos. 3 semanas después, cuando me di cuenta de que mi menstruación se había retrasado, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. 5 días de retraso, que parecieron 5 eternidades. Sentada al borde de mi cama, mirando el calendario colgado en la pared del cuarto, conté y reconté los días. Pero no había error posible. Mi menstruación, siempre puntual como un reloj, simplemente no había llegado. El pánico se apoderó de mí de una forma que nunca había experimentado antes. En nuestra comunidad, quedar embarazada antes del matrimonio era el peor pecado que una muchacha podía cometer. Significaba la deshonra para toda la familia, la expulsión de la iglesia, miradas de juicio por el resto de la vida. Algunas muchachas que pasaron por esto tuvieron que salir del pueblo, ir a vivir con parientes lejanos, desaparecer completamente de la comunidad donde nacieron. Durante una semana entera intenté convencerme de que era solo un retraso,
que el nerviosismo de la boda próxima estaba afectando a mi cuerpo. Pero cuando la segunda semana pasó y las náuseas matutinas comenzaron a manifestarse, no pude negar más la cruda realidad. Estaba embarazada. La primera persona a quien se lo conté fue a Pedro. Quedé de verlo después de la misa del domingo, en el mismo cobertizo donde todo había ocurrido. Mis manos temblaban tanto que apenas conseguía formar las palabras. «Pedro, necesito decirte algo», susurré, la voz quebrada por el miedo. Estoy esperando un bebé». Esperaba que él se sorprendiera, tal vez se preocupara, pero que después me abrazara con fuerza, me tranquilizara, me dijera que todo estaría bien, que simplemente adelantaríamos la boda. Siempre decía que apenas podía esperar para que fuéramos marido y mujer, pero su reacción fue completamente diferente de lo que había imaginado. Su rostro al escuchar mis palabras se transformó en algo que jamás habría imaginado. Primero palideció como si la sangre se le hubiera helado en las venas y luego un rojo furioso le invadió las mejillas. Retrocedió instintivamente como si yo fuera portadora de una enfermedad contagiosa, algo impuro que debía evitar a toda costa. «¿Estás segura?», preguntó con una voz gélida, controlada, tan distante del tono cariñoso y dulce que siempre había reservado para mí. «Sí, Pedro, llevo ya 2 semanas de retraso y las náuseas me lo confirman». Entonces explotó. Se pasó las manos por el cabello con desesperación, un gesto que nunca antes había visto en él. Jamás había oído a Pedro usar palabrotas en mi presencia. Siempre se había comportado como un caballero refinado y cortés. Verlo así, descontrolado, agresivo, me asustó profundamente. Me hizo sentir un temor frío en el vientre. «Pedro, ¿qué pasa?», pregunté intentando mantener la calma. «Pensé que te alegrarías. Vamos a casarnos en 2 meses de todas formas». Él me miró con una expresión que nunca antes había visto, como si yo fuera la persona más ingenua del mundo. «Feliz Benedita. No entiendes nada. ¿Verdad mi familia jamás aceptará esto? Jamás». «¿Pero por qué?», repliqué confundida. «Vamos a casarnos. El bebé nacerá dentro del matrimonio». «Nacerá demasiado pronto para engañar a nadie», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Todo el mundo va a contar los meses. Van a saber que quedaste embarazada antes de la boda. Mi familia, Dios mío, mi familia me mata». Fue en ese preciso instante cuando comencé a comprender que tal vez no conocía a Pedro tan bien como creía. Había algo en su reacción, en su preocupación excesiva por la opinión de su familia, que me dejó con un frío intenso en el estómago, una sensación de vacío y desolación. «Pedro, ¿no estás feliz con nuestro bebé?». Él dejó de caminar de un lado a otro y me encaró con una frialdad que me heló la sangre. «¿Qué bebé, Benedita? Todavía no es un bebé. Son apenas algunas semanas. Hay maneras de resolver esto». Me tomó algunos segundos comprender lo que estaba sugiriendo, pero cuando lo hice sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, tragándome en un abismo de horror. «¿Estás hablando de...?» No conseguí terminar la frase. «De resolver el problema antes de que se vuelva un problema mayor», dijo crudamente, interrumpiéndome. «Conozco a una mujer en Puebla que ayuda a muchachas en situaciones como la tuya. Es discreto, rápido». «Pedro», grité horrorizada. «¿Cómo puedes siquiera sugerir una cosa así? Es pecado mortal. Es asesinato. Es supervivencia», gritó de vuelta con los ojos inyectados en sangre. «¿Crees que mi familia vas a aceptar a una nuera que llegó sucia al altar? ¿Que todo el pueblo va a comentar que el primer hijo de los Machado nació prematuramente?
Sus palabras cayeron sobre mí como golpes, cada una más dolorosa que la anterior. Sucia al altar. Era así como me veía ahora, como algo sucio, contaminado, un problema a ser resuelto. «Pero dijiste que me amabas», susurré, las lágrimas finalmente brotando sin control. «Dijiste que apenas podías esperar para que fuéramos marido y mujer». Pedro suspiró profundamente, como si estuviera lidiando con una niña terca e irracional. «Y te amo, Benedita. Por eso estoy intentando proteger nuestro futuro. Si das a luz a un bebé prematuro, mi familia nunca me perdonará. Nunca más te mirará con respeto. Es mejor que resolvamos esto ahora y lo intentemos de nuevo después de la boda». «¿Intentarlo de nuevo?», repetí incrédula, sintiendo la bilis subir por mi garganta. «Estás hablando de nuestro hijo, como si fuera un experimento que salió mal». «No es un hijo todavía», explotó. «Son algunas células. Y si no resuelves esto, puedo garantizar que no habrá boda alguna». «Lacticio». La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros, como una hoja afilada lista para cortar el hilo de la esperanza. Miré al hombre con quien pensaba que iba a pasar Elisa. El resto de mi vida al hombre que creía que me amaba con toda su alma. Y vi a un extraño, alguien capaz de amenazar con abandonar a la mujer, que supuestamente amaba solo porque ella llevaba a su hijo en el vientre. «¿Me abandonarías?», pregunté, la voz casi inaudible, temblorosa. «Benedita, sé razonable. Piensa en tu familia también. ¿Cómo crees que tus padres van a reaccionar cuando lo descubran? ¿Cómo te va a tratar toda la comunidad? Estoy intentando ahorrarnos a todos una humillación innecesaria». Pero yo ya no conseguía escuchar sus palabras racionales. Todo lo que podía pensar era en la vida que crecía dentro de mí, en el bebé que Pedro quería que yo matara, para preservar su reputación, para mantener intacto su honor. Instintivamente coloqué las manos sobre mi vientre protegiéndolo. «No», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «No voy a hacer eso». El rostro de Pedro se contorsionó en una expresión de pura rabia, un odio visceral que me asustó hasta la médula. «Entonces eres más estúpida de lo que pensaba». Dio media vuelta y salió del cobertizo, dejándome sola con mi decisión y mis lágrimas, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente sola desde que todo comenzó, abandonada a mi suerte. En los días siguientes, Pedro no apareció para nuestras visitas habituales. Mis padres lo extrañaron, preguntaron por él. Hicieron preguntas que yo no sabía cómo responder, que me hacían sentir culpable y miserable. Inventé excusas sobre que él estaba ocupado con los preparativos de la boda, con negocios de la familia, pero veía la preocupación creciendo en sus ojos, la sospecha latente. Una semana después de nuestra conversación en el cobertizo, Pedro finalmente reapareció. Llegó una noche de miércoles pidiendo hablar conmigo a solas. Mi padre dudó, desconfiaba. No era hora apropiada para visitas de cortejo, pero acabó permitiendo que conversáramos en el patio con la puerta de la casa abierta, bajo la atenta mirada de mi familia. «He pensado mucho sobre nuestra conversación», dijo la voz baja pero controlada, calculada. «Y llegué a una conclusión. Voy a hablar con mi familia sobre adelantar la boda para mayo». Por un momento sentí un alivio inmenso, como si una pesada carga se hubiera desvanecido de mis hombros. Tal vez Pedro había cambiado de idea. Tal vez realmente me amaba lo suficiente para enfrentar los comentarios maliciosos de la comunidad, para luchar por nuestro amor. Pero continuó hablando, y el tono de su voz me hizo helar la sangre de nuevo. «Con una condición. Dirás a todos que perdiste al bebé que tuviste
Un aborto espontáneo durante la luna de miel. Así cuando quedes embarazada de nuevo en algunos meses, nadie sospechará nada. Lo miré incrédula sintiendo que la sangre se me helaba en las venas. ¿Quieres que mienta sobre perder a nuestro hijo? Quiero que seas inteligente para proteger nuestro futuro, Benedita. ¿Y si me niego? Sus ojos verdes, que antes me parecían encantadores y llenos de vida, ahora me recordaron al hielo, fríos e implacables. Entonces no habrá boda. ¿Y una muchacha soltera embarazada en una comunidad como la nuestra? Bueno, tú sabes cómo termina eso. La amenaza era clara, resonando en el silencio de la noche. Pedro me daría dos opciones: casarme y fingir que el bebé había muerto, o ser abandonada para enfrentar sola la deshonra, el oprobio y el juicio de toda la comunidad. Y el ostracismo social. No concebía una tercera opción en su mente cruel. «Necesito pensar», musité con la voz apenas audible. «No tardes mucho», respondió levantándose con la intención de marcharse. «Cada día que pasa se hace más difícil ocultar tu condición». Y tras su partida permanecí sentada en el patio durante horas interminables, contemplando las estrellas y tratando de comprender cómo mi vida se había precipitado tan rápidamente en una pesadilla. El hombre al que creí amar me estaba chantajeando, obligándome a elegir entre mi dignidad y mi seguridad. Una disyuntiva desgarradora. A la mañana siguiente, tomé una determinación irrevocable. Le contaría todo a mi madre. Necesitaba desesperadamente la guía de alguien en quien confiaba ciegamente, alguien cuyo amor por mí fuera incondicional. Aguardé pacientemente a que mi padre partiera hacia las labores del campo y mis hermanas se dirigieran a la escuela. «Madre», comencé sentándome a su lado en la cocina, donde se afanaba en preparar conservas para el invierno. «Necesito contarte algo muy grave». Ella debió percibir la gravedad en mi tono de voz, pues interrumpió de inmediato su tarea y me brindó toda su atención. Con la voz quebrada por la angustia y las lágrimas resbalando por mi rostro, le revelé todo lo que había acontecido en el cobertizo: el embarazo inesperado, la reacción despiadada de Pedro, sus amenazas veladas, sus condiciones inaceptables para el matrimonio. Mi madre escuchó cada palabra en silencio sepulcral, su rostro reflejando una gama de emociones intensas: conmoción, tristeza profunda, rabia contenida. Cuando terminé mi relato me atrajo hacia un abrazo apretado y reconfortante. «Mi querida hija», susurró con ternura, «deberías habérmelo contado antes. No debías estar pasando por esto sola». «Madre, ¿qué hago?», pregunté desesperada. «Pedro dice que si no acepto sus condiciones, cancelará la boda, y una muchacha soltera embarazada es mejor que una mujer casada con un hombre cruel», sentenció ella con una firmeza que me sorprendió gratamente. «Benedita, lo que me has contado sobre Pedro, eso no es amor, es manipulación, es chantaje. Pero la comunidad, ¿qué van a decir?» «Papá, tu padre es un hombre de honor», dijo mi madre sosteniendo mi rostro entre sus manos curtidas por el trabajo. «Cuando sepa lo que Pedro hizo, lo que está intentando hacer, estará a tu lado. Somos tu familia y la familia protege a la familia». Sus palabras me infundieron una fuerza que desconocía poseer. Por primera vez desde que descubrí mi embarazo sentí que tal vez no estaba completamente sola. «Vamos a contarle a tu padre esta noche», decidió mi madre con determinación. «Y mañana le dirás a Pedro que no aceptas sus condiciones, que no vas a mentir sobre tu propio hijo
y que no te casarás con un hombre que te chantajea. Aquella noche, después de la cena, mi madre solicitó hablar con mi padre a solas. Oí voces alteradas provenientes de su cuarto. Luego un silencio denso. Cuando mi padre salió, sus ojos estaban enrojecidos por la ira. «¿Dónde está ese desgraciado?», fue lo primero que dijo al verme. «Papá, ningún hombre trata así a mi hija», dijo con la voz temblorosa de furia. «Ninguno». Al día siguiente, cuando Pedro llegó para nuestra conversación pactada, encontró no solo a mí, sino también a mi padre esperándolo en el patio. La expresión confiada en el rostro de Pedro se desvaneció instantáneamente al contemplar la postura amenazadora de mi padre. «Señor Tesari», comenzó intentando mantener la compostura, «vine a hablar con Benedita sobre...». «Viniste a oír su respuesta», lo interrumpió mi padre con autoridad, «sobre tus condiciones indecentes para casarte con mi hija». Pedro palideció visiblemente. «Ella te contó qué clase de hombre eres realmente», dijo mi padre, dando un paso adelante. «El tipo que chantajea a una muchacha inocente, que amenaza con abandonar a la mujer embarazada de su hijo». «Señor Tesari, usted no entiende la situación». «Entiendo perfectamente», lo interrumpió mi padre nuevamente. «Y mi respuesta es simple. Sal de mi propiedad y no vuelvas jamás. Mi hija no se casará contigo». El rostro de Pedro se contorsionó en una máscara de rabia y humillación. «Se van a arrepentir de esto», dijo con la voz baja pero cargada de veneno. «Una familia de campesinos ignorantes rechazando a un machado. No saben con quién se están metiendo». «Sé exactamente con quién me estoy metiendo», respondió mi padre sin intimidarse, «con un cobarde que no asume sus responsabilidades». Pedro me dirigió una última mirada, y en aquella mirada no vi amor ni arrepentimiento, sino puro odio. «Vas a pagar por esto, Benedita», dijo antes de darse la vuelta y abandonar nuestra propiedad. Sus palabras me persiguieron durante días. Había algo en la forma en que las pronunció, una promesa siniestra, que me quitó el sueño durante semanas. Pero al menos ahora sabía qué clase de hombre era Pedro en realidad. Y sabía que a pesar de todas las dificultades que estaban por venir, había tomado la decisión correcta. Lo que no sabía era que Pedro Machado no era el tipo de hombre que aceptaba ser rechazado, y que él y su familia tenían recursos y conexiones que harían de mi vida un infierno mucho peor de lo que yo podría imaginar. La guerra por la vida de mi hijo apenas estaba comenzando. Durante el mes de mayo, cuando cumplí 18 años, mi vida se transformó en una pesadilla palpable. La primera cosa extraña ocurrió un lunes por la mañana. Mi madre me había mandado a la tienda del señor Giuseppe a buscar harina y azúcar para los preparativos de la semana. Era un trayecto que yo hacía al menos 3 veces por semana desde niña. Conocía cada piedra del camino, cada vecino que siempre me saludaba con una sonrisa. Pero aquella mañana, las cosas eran diferentes, extrañamente diferentes. Doña Carmela Rossi, madre de Giovanni, que siempre me trataba con cariño maternal, me miró de reojo cuando pasé frente a su casa, susurrando algo a la vecina que no conseguí oír. Pero el tono era claramente malicioso. El propio señor Giuseppe en la tienda, normalmente tan hablador y alegre, me atendió de forma fría, casi hostil. «Buenos días, señor Giuseppe», saludé intentando mantener la normalidad. «Días», respondió secamente sin levantar los ojos de la libreta donde anotaba las ventas.
Necesito 2 kilocos de harina de trigo y 1 de azúcar. Él tomólos. Los productos sin mediar palabra fueron colocados sobre el mostrador. El señor Giuseppe, en un silencio que pesaba como plomo, lo pesó todo con parsimonia. Al acercarme para pagar, finalmente clavó sus ojos en los míos y la mirada que allí encontré me heló la sangre, una mezcla amarga de desaprobación y lástima. «Venid», dijo al fin con la voz apenas audible. «Mi esposa quiere saber si no preferirías hacer tus compras en otro lugar de ahora en adelante». Sus palabras me golpearon como un latigazo helado. «Otro lugar, pero... ¿por qué, señor Giuseppe, mi familia siempre ha sido fiel a su tienda?» Él suspiró con pesadez, como si cada palabra le arrancara un pedazo de alma. «Han llegado hasta nosotros ciertas informaciones sobre ti, sobre tu conducta. Mi esposa cree que es mejor que no sirvamos más a muchachas de reputación dudosa». Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién se había atrevido a revelar mi secreto? Pedro había jurado discreción y mi familia jamás habría divulgado semejante noticia. «Señor Giuseppe, no sé qué informaciones llegaron hasta usted». «No tienes que explicar nada, muchacha», me interrumpió, aunque su tono se había suavizado ligeramente, como si él mismo se sintiera incómodo con la situación. «Solo... tal vez sea mejor que hagas tus compras en Puebla, de ahora en adelante». Salí de la tienda con las compras apretadas entre mis manos, y las lágrimas nublaban mi vista, sintiendo las miradas curiosas y juzgadoras de cada alma que cruzaba la calle principal. Era como si una marca invisible se hubiera grabado a fuego en mi frente, señalándome como una mujer caída indigna del respeto de la comunidad. Al llegar a casa le conté a mi madre lo sucedido. Su furia fue inmediata e incontenible. Amenazó con ir a la tienda y cantarle las 40 al señor Giuseppe, pero logré detenerla. Sabía que eso solo empeoraría las cosas, avivaría aún más los chismorreos. «¿Cómo lo supieron, madre?», pregunté, aún luchando por comprender. «Solo tú, papá y yo lo sabíamos». Mi madre negó con la cabeza pensativa. «Pedro», dijo finalmente, «o alguien de su familia quieren destruirnos, forzarnos a abandonar la comunidad». Desafortunadamente sus palabras eran ciertas. En los días siguientes otras señales comenzaron a manifestarse. El padre Miguel Sacapoaxtla, que siempre me saludaba con afecto, después de las misas, pasó a ignorarme por completo. Las mujeres de la comunidad que antes me incluían en sus conversaciones, ahora susurraban a mi paso, callándose abruptamente, al notar que yo estaba escuchando. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una semana después del incidente en la tienda, comenzaron las ofertas de ayuda. La primera vino de doña Elizabeth Fontana, una anciana conocida en la comunidad por sus conocimientos de hierbas medicinales. Apareció en nuestra casa una tarde de jueves, cargando una cestita cubierta con un paño blanco. «Vine a ver cómo está nuestra querida Benny», le dijo a mi madre con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Supe que anda algo indispuesta». Mi madre la recibió con la cortesía piscotosí habitual. Ofreció café, entabló conversaciones triviales, pero yo podía sentir la tensión en el aire, la manera en que doña Elizabeth me observaba como si estuviera evaluando ganado en el mercado. «Te traje un té especial, querida», dijo finalmente, descubriendo la cestita. Dentro había un frasco de vidrio oscuro lleno de un líquido marrón que exhalaba un olor fuerte y desagradable. «Está hecho con hierbas que recojo personalmente en la sierra. Muy bueno para problemas femeninos». La forma en que pronunció problemas femeninos
Me hizo comprender inmediatamente de qué se trataba. Era un té abortivo disfrazado de remedio inocente. «Qué gentil de su parte, doña Elizabeth», dijo mi madre diplomáticamente. «Pero ven y está bien, no necesita remedios». «Ah, pero es bueno tener a mano», insistió la mujer forzando el frasco en mis manos. «A veces los problemas femeninos aparecen de repente y es mejor resolverlos al principio, cuando todavía es simple». Sus palabras eran un código. Me estaba ofreciendo una forma de librarme del embarazo, probablemente siguiendo órdenes de alguien de la familia Machado. Pero yo no era tonta. Sabía que esos tés caseros podían ser mortales, que muchas mujeres habían muerto intentando abortar con hierbas. «Gracias», dije tomando el frasco solo para que ella dejara de insistir. «Lo guardaré». Cuando se fue, tiré el contenido del frasco en el inodoro y guardé el recipiente vacío. No quería ni imaginar qué tipo de veneno había allí dentro, pero las ofertas de ayuda no pararon ahí. 3 días después apareció doña Mercedes, una partera jubilada, que había ayudado a traer al mundo a la mitad de los niños de la comunidad. Su abordaje fue más directo. «Oí decir que tienes un problema», dijo sin rodeos después de que mi madre nos dejara solas por algunos minutos. «Un problema que necesita ser resuelto rápidamente». «No tengo ningún problema, doña Mercedes». Ella me miró con aquellos ojos pequeños y astutos. «Muchacha, no me tomes por tonta. Sé reconocer un vientre comenzando a crecer cuando lo veo, y sé también que no hay anillo en tu dedo». Instintivamente coloqué las manos sobre el vientre que comenzaba a mostrar las primeras señales del embarazo. «¿Cómo lo sabe? Tengo ojos, querida, y también tengo experiencia en resolver situaciones delicadas como la tuya. Conozco maneras seguras discretas. Puedo venir aquí una noche cualquiera cuando tus padres estén durmiendo». La sangre se heló en mis venas. Se estaba ofreciendo a practicar un aborto en mi propia casa mientras mis padres dormían. La frialdad con que hablaba sobre resolver mi situación me hizo darme cuenta de que no estaba lidiando con alguien movida por compasión, sino por dinero. «¿Quién la mandó aquí?», pregunté directamente. Ella dudó por una fracción de segundo antes de responder. «Nadie me mandó. Es caridad cristiana ayudar a una muchacha en apuros». «Mentira». Yo veía en sus ojos que alguien le había pagado para que viniera hasta aquí, a ofrecerme sus servicios. La familia Machado estaba escalando sus tácticas. «No necesito su ayuda», dije firmemente. «Piénsalo bien, muchacha», dijo su voz asumiendo un tono más amenazador. «Una joven soltera con hijo en una comunidad como... ¿Quién la mandó aquí?», pregunté directamente. Ella vaciló una milésima de segundo antes de responderme. «Nadie me mandó. Es caridad cristiana socorrer a una muchacha en apuros». Mentira palpable. En su mirada descubrí que alguien le había pagado para presentarse allí y ofrecerme sus servicios. La familia Machado intensificaba su estrategia. «No necesito su ayuda», dije con firmeza. «Piénsalo bien, muchacha», dijo su voz adquiriendo un tono más amenazante. «Una joven soltera con un hijo en una comunidad como la nuestra, eso no termina bien para nadie». Aquello era una amenaza más que velada, un intento más de intimidarme para que hiciera lo que ellos querían. Apenas se marchó, le conté todo a mis padres. Mi padre se puso lívido de rabia. «Esos desgraciados no van a parar», dijo caminando de un lado a otro en la cocina. «Primero intentan destruir nuestra reputación en la comunidad, ahora intentan matar a mi nieto». «Antonio»,
dijo mi madre, con la voz temblorosa de preocupación. Tal vez deberíamos considerar mudarnos de aquí, irnos lejos donde nadie nos conozca. ¡Huir!, exclamó mi padre. Dejar nuestra tierra, nuestra vida por culpa de unos cobardes. Jamás. Pero yo veía la preocupación genuina reflejada en sus ojos. La familia Machado ostentaba poder, influencia, dinero. Podían hacer nuestra vida imposible en San Miguel Sacapoaxtla, forzarnos a marcharnos a través de la presión social y económica. Las semanas siguientes demostraron que mi padre había subestimado el alcance de la influencia de los Machado. Comenzamos a tener serias dificultades para vender nuestros productos. Los comerciantes que siempre compraban nuestro maíz, nuestro mezcal casero, nuestros quesos, de repente perdieron todo interés. Algunos fueron directos. Les habían aconsejado no hacer más negocios con nosotros. Mi padre intentó vender directamente en el mercado de Puebla, pero incluso allí se encontró con puertas cerradas. La familia Machado tenía tentáculos que se extendían mucho más allá de nuestro pequeño San Miguel Sacapoaxtla. Fue entonces cuando comenzaron los accidentes. El primero ocurrió una mañana de finales de mayo, mientras yo tendía ropa en el tendedero detrás de la casa. Una teja suelta del tejado se desplomó pasando a escasos centímetros de mi cabeza. Si hubiera dado un paso más hacia adelante, me habría golpeado de lleno. Mi padre examinó el tejado y descubrió que los clavos que fijaban aquella teja específica habían sido removidos recientemente. Alguien había subido allí durante la noche y lo había saboteado intencionalmente. No fue un accidente, dijo con voz sombría. Alguien está intentando hacerte daño. El segundo accidente ocurrió algunos días después. Yo estaba volviendo de la fuente donde habíamos ido a buscar agua para beber cargando 2 baldes pesados. Tropecé con una piedra que nunca había estado allí. Antes caí de rodillas derramando toda el agua, pero afortunadamente conseguí proteger mi vientre en la caída. Cuando volví para examinar el lugar, descubrí que alguien había colocado intencionalmente una piedra grande justo en medio del camino en un punto donde las sombras de los árboles la dejaban casi invisible. El tercer accidente fue el más aterrador. Estaba ayudando a mi madre a preparar conservas en la cocina cuando el mango de la olla donde hervía mermelada de tuna se soltó. La olla entera de metal hirviendo habría caído sobre mi vientre si no hubiera saltado hacia atrás instintivamente. Mi padre examinó la olla y descubrió que los tornillos que fijaban el mango habían sido deliberadamente aflojados. Alguien había entrado en nuestra casa y saboteado nuestros utensilios. Están intentando herir al bebé, dijo mi madre con lágrimas resbalando por su rostro. Quieren forzar un aborto a través de accidentes. Era exactamente eso. La familia Machado había percibido que yo no aceptaría sus ofertas de ayuda voluntariamente. Entonces estaban intentando forzar la situación a través de accidentes que causarían heridas suficientes para que yo perdiera el embarazo. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después del incidente de la olla, recibí una visita inesperada. Era Pedro Machado acompañado de 2 mujeres que yo nunca había visto antes. Una señora elegante de mediana edad, claramente de clase social elevada, y una muchacha más joven, rubia, bonita, pero con ojos fríos como el hielo. «Benedita», dijo Pedro Machado fingiendo aquella cortesía que yo ahora sabía que era completamente falsa. «Me gustaría presentarte a mi madre, doña Concepción Machado, y a mi prometida Isadora.
Sus palabras me golpearon como puñetazos. «Prometida», conseguí susurrar. «Sí», dijo la rubia Isadora con una sonrisa venenosa. «Pedro y yo nos vamos a casar el mes que viene». En realidad ya estábamos comprometidos incluso antes de que él te conociera. ¿No es así, querido Pedro Machado? Pedro Machado tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero asintió. Era un compromiso de familia. Tú entiendes cómo son estas cosas, Benedita. Comprendí entonces la magnitud de la mentira. Pedro Machado nunca me había amado de verdad. Yo había sido apenas una diversión, un pasatiempo, mientras sus padres arreglaban su matrimonio con una muchacha de su propia clase social. Y cuando las cosas se complicaron con mi embarazo, él simplemente volvió a los planes originales. «Vinimos aquí en una misión de caridad», dijo doña Concepción Machado. La voz dulce, pero los ojos duros como piedra. «Supimos de tu situación infeliz y queremos ayudar». «¿Qué tipo de ayuda qué?», pregunté aunque ya imaginaba la respuesta. «Financiera», dijo ella sacando de su bolso un sobre grueso. «Hay dinero suficiente aquí para que resuelvas tu problema discretamente y aún sobre para recomenzar la vida en otro lugar, lejos de aquí». Era una propuesta de soborno dinero a cambio de mi silencio y de la vida de mi hijo. ¿Y si me niego? La sonrisa de doña Concepción Machado se tornó aún más helada. «Bueno, querida, creo que ya has tenido una muestra de lo difícil que puede ser la vida para una familia que no se adecúa a los estándares de la comunidad. Imagino que los extraños accidentes que han sufrido últimamente sean apenas el comienzo». Allí estaba la confesión velada de que ellos eran responsables por los intentos de herirme y la promesa de que las cosas solo empeorarían si yo continuaba resistiendo. «Piénsenlo bien», dijo Pedro Machado dirigiéndose tanto a mí como a mis padres, que habían llegado al oír voces extrañas. «Una familia simple como la de ustedes no tiene recursos para protegerse de infortunios continuos. Sería una pena si algo más grave ocurriera». La amenaza ahora era abierta, descarada. Ya no fingían que todo era coincidencia o caridad. Estaban dejando claro que tenían poder para destruir a... La amenaza pendía sobre nosotros palpable como una sombra. «Nuestra familia no tolerará tu desobediencia, Rosalina Tesari, si no accedes a nuestros deseos. Tienes 3 días para reflexionar», sentenció doña Concepción depositando el sobre la mesa de madera rústica. «Después de ese plazo no puedo asegurar que nuestra generosidad siga siendo una opción viable». Tras su partida, un silencio sepulcral invadió la estancia. Finalmente, mi padre, hombre de pocas palabras pero de convicciones inquebrantables, tomó el sobre y lo arrojó a las voraces llamas de la chimenea. «No nos rebajaremos a negociar con chantajistas», declaró con voz firme, aunque sus ojos reflejaban una profunda preocupación. «Pero debemos hallar la manera de protegerte a ti y a tu hijo». Aquella noche, en la penumbra iluminada por el crepitar del fuego, tomamos una decisión que marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Si la familia Machado anhelaba la guerra, la tendrían. Pero nosotros pelearíamos bajo nuestras propias reglas, con nuestras propias armas. La batalla por la vida de mi hijo no había hecho más que comenzar. Tras incinerar el sobre que contenía dinero sucio de los Machado, mi familia permaneció despierta toda la noche urdiendo un plan de supervivencia. Mi padre Antonio, hombre de acción, ya vislumbraba una solución. «Buscaremos a mi hermano José en Ciudad de México», dijo meditando en voz alta. «Tiene una pensión en el barrio de Tepito
Siempre nos ha dicho que si lo necesitamos solo debemos aparecer. Mi madre Rosa Bonete sacudió la cabeza con inquietud. Antonio, abandonar nuestra tierra, nuestra vida. Nuestra vida aquí ha llegado a su fin, respondió él con una crudeza que caló hondo en nuestros corazones. Seguirán atormentándonos hasta lograr su cometido y no pienso arriesgar la vida de mi hija y de mi nieto. En el fondo yo... La Beni sabía que sus palabras eran irrefutables. El plazo de 3 días impuesto por doña Concepción se agotaba inexorablemente y cada hora que nos acercaba al final del ultimátum, sentía una opresión más intensa en el pecho. Los Machado detentaban poder recursos, conexiones que nuestra humilde familia jamás podría igualar. Pero escapar de San Miguel Sacapuaxtla implicaba renunciar a todo: nuestra propiedad, nuestros vecinos, nuestra historia. Era como morir y renacer en un lugar desconocido sin más equipaje que la ropa que llevábamos puesta y la tenue esperanza de un futuro mejor. Al segundo día después de la ominosa visita de los Machado, sellamos nuestra decisión final. Mi padre vendería nuestra propiedad al primer postor que apareciera, aunque fuera a un precio muy inferior al valor real. Lo primordial era obtener el dinero suficiente para empezar de nuevo en otra parte. Fue entonces cuando se produjo el más terrible de los infortunios hasta el momento. Yo me encontraba en el patio alimentando a las gallinas como cada mañana, cuando un dolor lacerante me asaltó en el estómago, un dolor tan agudo que me doblegó por la mitad. El balde de maíz cayó al suelo y yo me aferré a la cerca para no desplomarme. Era como si 1000 cuchillos me estuvieran desgarrando por dentro. ¡Madre!, grité antes de vomitar violentamente. Pero lo que brotó de mi boca no era comida sino sangre. Sangre rojo vivo que tiñó la tierra del patio. Mi madre acudió de inmediato y al verme su rostro palideció. «Benedita, ¿qué ha sucedido?» «No lo sé», conseguí susurrar entre las punzadas de dolor. «Me duele horriblemente el estómago». Ella me ayudó a llegar hasta la casa, me recostó en la cama y comenzó aquí a analizar mis síntomas: dolor abdominal, intenso vómitos con sangre, sudores fríos. No eran síntomas propios del embarazo, sino más bien de un envenenamiento. «¿Qué comiste esta mañana?», preguntó con voz apremiante. «Solo el café con leche y el pan que preparaste tú. ¿Nada más? ¿Bebiste agua de algún lugar diferente?». Fue entonces cuando lo recordé. Había comido algunas tunas del nopal mientras alimentaba a las gallinas. Estaban dulces, maduras. Mi madre corrió casi hasta el nopal y regresó con algunas tunas en las manos. Las examinó minuciosamente y descubrió lo que temía: un polvo blanco casi imperceptible en las cáscaras de algunas frutas, especialmente en las que estaban más accesibles a la altura que una persona embarazada naturalmente tomaría. «Veneno», dijo con las manos temblorosas. Alguien había envenenado las tunas. La revelación fue aterradora. Habían entrado en nuestra propiedad durante la noche y colocado el veneno en las tunas, sabiendo que yo tenía la costumbre de comer algunas durante mis labores matutinas. Era un intento de asesinato disfrazado de accidente. Si yo moría, dirían que fue una intoxicación alimentaria, algo común en la época. Mi madre me hizo beber litros de agua con sal para provocar más vómitos, intentando eliminar la mayor cantidad posible del veneno de mi organismo. Pasó el día entero suministrándome tés de hierbas para limpiar el estómago, haciéndome caminar cuando el dolor lo permitía para mantener la sangre circulando. «El bebé», susurré en un momento en que el dolor amainó un poco. «¿Y si el veneno dañó al bebé?» «No pienses en eso ahora»,
respondió ella, aunque pude percibir la angustia en sus ojos. Eres fuerte. El bebé es fuerte. Lo superarán. Aquella noche fue la más aciaga de mi vida. El dolor arreciaba por oleadas, obligándome a doblar el cuerpo y apretar los dientes para no gritar. Mi madre permaneció a mi lado durante toda la noche, aplicándome compresas frías para bajar la fiebre, dándome pequeños sorbos de agua para mantener la hidratación. En medio de la madrugada comencé a sangrar no abundantemente, pero lo suficiente para aterrarnos. Era sangrado vaginal precisamente, lo que los Machado pretendían provocar un aborto espontáneo causado por el envenenamiento. No, susurré colocando las manos sobre mi vientre. No voy a permitir que se lleven a mi hijo. Mi madre intentó persuadirme de que permaneciera acostada en reposo absoluto, pero algo dentro de mí me decía que quedarme quieta sería rendirme. Me levanté de la cama haciendo caso omiso del dolor y la debilidad, y comencé a caminar lentamente por la habitación. Benedita, necesitas descansar. No, madre. Si me quedo quieta, perderé al bebé. Necesito luchar. Y luché. Caminé, bebí los tés que mi madre preparaba. Conversé con mi hijo sin saber si era niño o niña. Le prometí que no permitiría que nadie nos separara. El sangrado disminuyó gradualmente, los dolores se espaciaron y al final de la mañana siguiente todavía estaba embarazada. Pero aquel episodio, el incidente nos reveló con una claridad dolorosa que su determinación era inquebrantable. La siguiente arremetida podría ser aún más devastadora, aún más directa. Era imperativo abandonar San Miguel Sacaphoaxtla de inmediato. Mi padre consagró los 2 días siguientes a la tarea de vender todo lo que pudiéramos. La propiedad fue malbaratada a un comerciante de Puebla, que no hizo preguntas, recibiendo apenas la mitad de su valor real. Los animales, las herramientas, los muebles, todo fue liquidado con celeridad, incluso a costa de enormes pérdidas económicas. El dinero es recuperable, sentenció mi padre, contando los billetes con una mezcla de pragmatismo y desesperación. La vida no lo es. En tan solo 5 días nuestra familia entera estaba preparada para dejar atrás San Miguel Sacaphoaxtla para siempre. 2 maletas repletas de ropa, algunos objetos de valor sentimental y el dinero obtenido de las ventas. Eso era todo lo que quedaba de una vida entera arraigada en aquella tierra. En la víspera de nuestra partida, Pedro apareció una vez más, esta vez solo, sin la compañía de su madre o su prometida. Se mostraba inquieto, preocupado, muy diferente de la arrogancia que había exhibido en visitas anteriores. «Supe que se van», dijo intentando adoptar un tono casual. «¿Y qué con eso?», replicó mi padre con hostilidad palpable. Él deseaba hablar con Benedita a solas. Mi padre estaba a punto de negarse, pero le hice una señal para que lo permitiera. Necesitaba escuchar lo que Pedro tenía que decir. Anhelaba mirar a los ojos del hombre que había intentado asesinar a mi hijo. Cuando nos encontramos a solas en el patio, Pedro dejó entrever una faceta que jamás había presenciado antes. Vulnerabilidad, casi miedo. «Benedita, necesitas saber que no fue iniciativa mía», confesó evitando mi mirada. «El envenenamiento, los accidentes, fue obra de mi madre. Está obsesionada con proteger nuestra reputación familiar». «¿Y tú lo permitiste?», respondí sin ápice de compasión. «Estabas consciente de que ella estaba intentando matarme y no hiciste nada para impedirlo. Yo no podía», comenzó a decir, pero se interrumpió consciente de lo patético que sonaba su justificación. «Eres un cobarde, Pedro Machado.
le dije con voz firme a pesar del dolor que aún sentía en mi cuerpo. Un cobarde que permite que otros hagan el trabajo sucio por ti. Él me miró fijamente y por un instante vislumbré algo que podía haber sido arrepentimiento. Si se marchan del pueblo, les garantizo que nadie los perseguirá. Mi palabra. Tu palabra no vale nada, repliqué. Pero nos iremos de todos modos, no por temor a ustedes, sino porque mi hijo merece crecer lejos de esta podredumbre. Pedro asintió lentamente. Y el bebé, si lo es, no es tuyo. Sentencié colocando mis manos sobre el vientre que comenzaba a mostrar una suave curvatura. Este bebé es mío, únicamente mío. Renunciaste a cualquier derecho cuando intentaste obligarme a matarlo. Él permaneció en silencio por un momento. Luego suspiró profundamente. Siempre fuiste más fuerte de lo que creí, Benedita, más valiente. Tuve que serlo, respondí. Ustedes me obligaron a ello. A la mañana siguiente, antes de que despuntara el sol, nuestra familia se encontraba en la estación de autobuses de Puebla, aguardando el primer autobús con destino a Ciudad de México. Yo estaba embarazada de 3 meses, aún debilitada por el envenenamiento, pero viva. Mi hijo estaba vivo. El viaje se extendió durante todo el día. Sentada en el duro asiento del autobús, contemplando por la ventana los paisajes que mutaban gradualmente de las montañas de la sierra a las llanuras cercanas a la capital, sentí que dejaba atrás no solo un lugar, sino toda una vida. Llegamos a Ciudad de México al caer la tarde de un jueves lluvioso de junio de 1963. La ciudad era más grande, más ruidosa, más sucia que cualquier cosa que hubiera visto antes. Las calles estaban pavimentadas, los edificios eran altos, las personas caminaban con prisa, sin saludar a los extraños. Mi tío José nos recibió en su pensión en Tepito con los brazos abiertos. Era un hombre jovial muy diferente de mi padre en muchos aspectos, pero con el mismo corazón generoso característico de nuestra familia. «Madonna mía», exclamó al vernos cargando nuestras escasas posesiones. «¿Qué sucedió en San Miguel Zacapoaxtla?» Mi padre relató una versión edulcorada de la historia. Problemas con vecinos, dificultades económicas, necesidad de recomenzar. No mencionó mi embarazo ni las amenazas de los Machado. Era mejor así, al menos por ahora. José nos proporcionó 2 habitaciones en el último piso de la pensión, sencillas pero limpias. «Quédense el tiempo que necesiten», dijo. La familia es la familia. Durante los primeros días en Ciudad de México, apenas salí de las habitaciones. Todavía me estaba recuperando del envenenamiento y la magnitud de la ciudad me intimidaba, pero gradualmente comencé a explorar el barrio, a conocer a los vecinos, a comprender cómo funcionaba la vida urbana. Era diferente de todo lo que conocía. En San Miguel Zacapoaxtla, todos se conocían entre sí. Cada familia tenía su historia, su reputación. En Ciudad de México, especialmente en Tepito, que era un barrio de inmigrantes y trabajadores, nadie indagaba sobre el pasado. Cada cual se ocupaba de su propia vida. Fue liberador darme cuenta de que podía caminar por las calles sin sentir miradas juzgadoras, que podía hacer compras en los mercados sin escuchar comentarios sobre mi situación. Aquí una joven embarazada y soltera no era un escándalo. Era simplemente una historia más en una ciudad repleta de historias. 2 semanas después de nuestra llegada, conseguí empleo en una panadería del barrio. El dueño, don Manuel, era un portugués anciano que necesitaba ayuda a Katie para ayudar a atender a los clientes y mantener la limpieza.
No pagaba mucho, pero era suficiente para contribuir a los gastos familiares. «¿Eres trabajadora?», me dijo en mi tercer día de trabajo. «Y educada, eso es raro hoy en día». No hice comentarios sobre mi embarazo, que aún no era muy evidente bajo los vestidos anchos que solía usar. Tenía la intención de trabajar lo máximo posible antes de que se notara, con el fin de ahorrar algo de dinero para después del nacimiento. Mi padre encontró trabajo como jardinero en una casa adinerada del barrio de Las Lomas. Era muy diferente del trabajo rural que conocía, pero aplicó la misma dedicación que siempre había demostrado. Mi madre comenzó así a hacer costuras para las vecinas aplicando Spanish. Comentarios sobre mi embarazo, que aún no era muy evidente bajo los vestidos anchos que solía usar. Tenía la intención de trabajar lo máximo posible antes de que se notara, con el fin de ahorrar algo de dinero para después del nacimiento. Mi padre encontró trabajo como jardinero en una casa adinerada del barrio de Las Lomas. Era muy diferente del trabajo rural que conocía, pero aplicó la misma dedicación que siempre había demostrado. Mi madre comenzó a hacer costuras para las vecinas aplicando las habilidades que había desarrollado a lo largo de los años. Poco a poco nos fuimos estableciendo en la nueva vida, aunque no era un camino fácil. La nostalgia por San Miguel Zacapoaxtla dolía como una espina clavada en el alma, un dolor sordo que me acompañaba a diario, y el dinero siempre era escaso, una preocupación constante que nos acechaba. Sin embargo, habíamos ganado algo invaluable: la paz. Ya nadie intentaba envenenarnos con sus intrigas, amenazarnos con su poder o forzarnos a hacer cosas contra nuestra voluntad. En el cuarto mes de mi embarazo, finalmente me armé de valor y le revelé a mi tío José mi situación. Al principio la sorpresa lo dejó sin palabras, pero rápidamente su rostro se iluminó con una expresión de solidaridad. «Un niño siempre es una bendición, Rosalina», me dijo abrazándome con fuerza, transmitiéndome su apoyo incondicional. Sin importar las circunstancias, él fue quien me presentó a la partera del barrio, doña Sira, una mujer morena de unos 50 años que gozaba de una excelente reputación en la comunidad. A diferencia de las parteras de San Miguel Zacapoaxtla, que eran todas blancas y descendientes de europeos, doña Sira traía consigo conocimientos ancestrales indígenas mezclados con técnicas modernas. «Tu bebé está fuerte, Rosalina», me dijo después de examinarme con sus manos sabias. «Has pasado por momentos muy difíciles, pero has conseguido proteger a la criatura. Eres una madre guerrera». Sus palabras me llenaron de un orgullo inmenso y una determinación renovada. Sí, yo era una madre guerrera. Había luchado contra el veneno, contra las amenazas, contra toda una familia poderosa que quería destruir a mi hijo, y había vencido. En el quinto mes, cuando mi vientre ya no podía ocultarse más bajo mis ropas, me vi obligada a dejar mi empleo en la panadería. Don Manuel fue comprensivo con mi situación, me dio una cantidad extra de dinero como ayuda y me prometió que siempre habría un lugar para mí cuando pudiera volver a trabajar. Fue entonces cuando comencé a sentir las primeras contracciones, aunque aún no eran las contracciones del parto. Faltaban 4 meses para eso, pero eran pequeños espasmos que me recordaban constantemente que había una vida creciendo dentro de mí, una vida que había sobrevivido a todo lo que intentaron hacer para destruirla. «Aguanta firme ahí dentro, mi pequeño guerrero», susurraba a mi vientre durante esos momentos de incomodidad. «Falta poco ahora. Pronto estarás en mis brazos y nadie más podrá separarnos.
Agosto de 1963. Llegó frío y húmedo. Yo estaba en el 6º mes de embarazo. Grande e incómoda, pero feliz. A pesar de todo lo que habíamos pasado, mi familia había sobrevivido, se había adaptado, había encontrado un nuevo hogar y mi hijo estaba fuerte, pateando con vigor, mostrando que había heredado la determinación de su madre. Fue entonces cuando llegó la carta. La carta llegó una mañana de agosto, traída por el cartero que siempre saludaba así a mi madre, con una sonrisa, pero esta vez su rostro estaba serio, preocupado. «Carta para la familia Tesari», dijo extendiendo el sobre con cautela. «Viene de San Miguel Zacapoaxtla». Mi corazón se heló de repente. ¿Quién de allá todavía sabría nuestra dirección? ¿Quién tendría motivos para escribirnos? Mi padre abrió el sobre con manos temblorosas. Era una carta de doña Carmela Rossi, madre de Pedro Machado. Su caligrafía cuidadosa contaba una historia que me hizo perder el piso, que me dejó sin aliento. Pedro Machado había muerto. Según la carta, había sufrido un accidente terrible 2 semanas antes. Estaba volviendo de una fiesta en Puebla, conduciendo solo en una noche lluviosa, cuando perdió el control del coche en una curva peligrosa. El vehículo volcó varias veces antes de chocar violentamente contra un árbol. La muerte fue instantánea, según relataba la misiva. Doña Carmela escribía con una mezcla de chisme y piedad cristiana, contando cómo toda la comunidad estaba conmocionada por la noticia, cómo la familia Machado estaba devastada por la pérdida, cómo la boda con Benedita había sido cancelada abruptamente. Pero había más en la carta. La parte que realmente me dejó sin aliento, la que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. «Oí decir que Benedita está esperando un hijo», escribió doña Carmela. «Si es verdad y si es de Pedro, la familia Machado tiene derecho a saberlo. Al fin y al cabo puede ser el único nieto que doña Concepción tendrá ahora». Dejé caer la carta de mis manos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Incluso muerto Pedro, todavía representaba una amenaza para mí y mi hijo. Su familia podía intentar reclamar derechos sobre mi bebé, obligarme a volver a San Miguel, Zacapoaxtla, forzarme a entregar a mi hijo para ser criado por los Machado. «No pueden encontrarnos», dijo mi madre, percibiendo mi pánico. Doña Carmela no sabe nuestra dirección exacta, pero mi tío José se había puesto pálido al leer la carta. «¿En realidad?», dijo reluctantemente. «Puede que sí la sepa. Pregunté a algunos conocidos de San Miguel Zacapoaxtla cómo estaban ustedes cuando llegaron aquí. Es posible que la información se haya difundido». El miedo que yo pensaba haber dejado atrás volvió con toda su fuerza, apoderándose de mí, como una sombra oscura. Imaginar a doña Concepción Machado apareciendo en Ciudad de México, intentando llevarse a mi hijo, me provocó unas náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. «Necesitamos mudarnos nuevamente», dijo mi padre, siempre práctico en momentos de crisis, «a un lugar donde no puedan encontrarnos». Pero yo estaba en el 6º mes de embarazo. Viajar en esa condición sería arriesgado y comenzar todo de nuevo en otro lugar, sin conocidos, sin trabajo, sin estructura, sería aún más peligroso para mí y para el bebé. Fue doña Asira, la partera, quien nos dio la solución, quien nos ofreció un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Cuando le conté sobre nuestra situación, pensó por algunos minutos antes de hablar. «Conozco un lugar», dijo finalmente con voz suave pero firme. «Una casa de monjas en la zona norte de la ciudad.
Ellas acogen a muchachas en situaciones difíciles, especialmente embarazadas sin familia. Podrían decir que Rosalina es viuda, que el marido murió en un accidente de trabajo. La idea era arriesgada, pero tenía sentido. Si yo fuera una viuda joven, embarazada de su primer hijo, eso explicaría mi situación sin levantar sospechas, y en un convento estaría protegida tanto física como legalmente. 3 días después, me despedí de mi familia una vez más. Esta vez la separación sería temporal solo hasta que el bebé naciera y yo tuviera fuerzas para trabajar nuevamente. Pero dolía como si fuera definitiva. El convento de las Hermanas de la Caridad quedaba en una parte más antigua de la ciudad, rodeado por muros altos y portones de hierro que transmitían una sensación de seguridad y aislamiento. La Madre Superiora Hermana Teresita era una mujer pequeña, pero de presencia imponente, con ojos gentiles pero penetrantes, que parecían leer el alma. «Entonces tú eres la joven viuda que doña Sira mencionó», dijo con una voz cálida y acogedora. «¿Cuántos meses de gestación?», inquirió examinándome de arriba abajo con una mirada escrutadora. 6 meses y medio, madre», respondí repitiendo la frase que había ensayado tantas veces. «¿Y no tienes familia que pueda ayudarte?», continuó. «Mis padres son muy ancianos, no tienen las fuerzas necesarias para cuidar a un niño, y los padres de mi difunto marido no me aceptan». Era la verdad, aunque la aceptación de los padres de Pedro siempre había sido técnicamente inexistente. Hermana Teresita sintió con una comprensión que se reflejaba en sus ojos. «Aquí tendrás un techo, comida y cuidados médicos hasta que nazca el bebé», me aseguró. «A cambio ayudarás en los trabajos del convento, en la medida que tus condiciones físicas lo permitan. Después del nacimiento podrás quedarte algunos meses más para recuperarte y hacer planes para el futuro». El cuarto que me asignaron era pequeño pero impecable, con una cama sencilla, un armario y una imagen de Nuestra Señora que presidía la pared. Allí, compartiendo mi situación, había otras 6 mujeres. Algunas eran viudas de verdad, otras guardaban historias que preferían mantener en silencio, pero todas estábamos unidas por la necesidad de un lugar seguro donde dar a luz. La rutina del convento era rígida, pero extrañamente reconfortante. Nos despertábamos a las 5 de la mañana para las oraciones matutinas. Después compartíamos un desayuno simple, pero nutritivo. Las embarazadas nos dedicábamos a trabajos ligeros: costura, limpieza de vegetales, cuidado de las plantas del jardín. Las tardes estaban reservadas para el descanso y las oraciones vespertinas. Fue allí, en aquel ambiente de paz y protección, donde finalmente conseguí relajarme por completo. Por primera vez desde que supe de mi embarazo no sentía la necesidad de mirar por encima del hombro. No temía que alguien intentara hacerme daño a mí o a mi bebé. Las hermanas eran gentiles y competentes. Hermana María José, la enfermera del convento, me examinaba semanalmente, monitoreando el desarrollo del bebé, enseñándome ejercicios para facilitar el parto, preparándome para lo que estaba por venir. «Tu bebé está perfectamente posicionado», me dijo en una de esas consultas. «Y eres joven y fuerte. Será un parto normal sin complicaciones». En el 8º mes comencé a sentir esa inquietud típica del final del embarazo. El bebé se movía constantemente, como si estuviera ansioso por salir. Apenas dormía, no por miedo, sino por la expectativa. Pronto conocería el rostro del hijo que tanto había luchado por proteger. Fue en una madrugada de finales de diciembre de 1963 que las contracciones reales comenzaron.
A diferencia de los pequeños espasmos que sentía desde hacía meses, estas eran intensas, regulares, inequívocas. Desperté a la hermana María José, quien inmediatamente puso en acción el plan que habíamos ensayado tantas veces. El parto duró 14 horas de dolor intenso, pero también de determinación absoluta. Con cada contracción pensaba en todo lo que había pasado para llegar hasta allí. El envenenamiento, las amenazas, el exilio, la soledad, todo para proteger esa vida que ahora luchaba por venir al mundo. «Veo la cabeza», gritó doña Sira, que había sido llamada para ayudar en el parto. «Un esfuerzo más, Benedita, tu hijo ya casi está aquí». Y entonces, a las 3 de la tarde de un domingo soleado de diciembre, oí el primer llanto, un llanto fuerte, saludable, indignado. El llanto de alguien que había sobrevivido a todos los intentos de impedir su existencia. «Es un niño», anunció doña Clasira, colocando al bebé en mis brazos. «Un niño lindo y perfecto». Miré aquel rostrito rojo y arrugado, los puños cerrados, los ojos que intentaban abrirse para ver el mundo. Era el rostro más bello que jamás había visto en la vida. Era mi hijo, mi guerrero, mi victoria contra todos los que intentaron destruirlo. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó la hermana María José. No necesité pensar. Había elegido el nombre meses antes. «Roberto», dije acariciando el rostro del bebé. «Roberto Tessari. Roberto, que significa brillo de la gloria. Tessari, de mi padre, de mi familia, de las personas que me apoyaron cuando el mundo entero parecía conspirar contra mí». No había nada de los Machado en aquel nombre, en aquella identidad. Mi hijo sería criado conociendo solo una verdad, que era amado incondicionalmente por una madre que había arriesgado todo para traerlo al mundo. En los días siguientes al nacimiento recibí visitas de mi familia. Mi padre lloró al sostener al nieto por primera vez. Mi madre no paraba de repetir cómo Roberto se parecía a mí cuando yo era bebé. Mi tío José trajo regalos, ropitas, pañales, una cuna pequeña de madera que él mismo había hecho. «Es un bebé fuerte», dijo mi madre observando cómo Roberto mamaba con vigor. «Va a crecer sano y determinado igual que su madre». Pasé 2 meses en el convento, recuperándome del parto y aprendiendo a ser madre. Las hermanas me enseñaron a bañarlo, a cambiar pañales, a reconocer los diferentes tipos de llanto. Otras madres que estaban allí compartían experiencias, consejos, historias. Cuando Roberto cumplió 2 meses, llegó la hora de salir del convento y enfrentar el mundo real. La hermana Teresita me ofreció trabajo como costurera en una fábrica de ropa que el convento apoyaba, donde podría llevar a Roberto conmigo durante los primeros meses. «Eres una muchacha valiente», me dijo el día de mi partida. «Enfrentaste adversidades que hubieran quebrado a muchas personas, pero nunca te rendiste. Tu hijo tiene suerte de tener una madre así». Volví a la pensión de mi tío con Roberto en brazos y esperanza en el corazón. Había vencido. Había protegido a mi hijo de todos los que intentaron destruirlo. Había garantizado que viniera al mundo sano y amado. La fábrica de ropa donde comencé a trabajar quedaba en el barrio de la Merced. Era ruidosa, calurosa, llena de máquinas de coser que funcionaban sin parar. Pero era honesta, pagaba puntualmente y me permitía tener a Roberto cerca durante la jornada. «Tienes manos hábiles», me dijo doña Irma, la supervisora, después de una semana de trabajo. «Y eres puntual, dedicada. Si continúas así, pronto tendrás un ascenso». Poco a poco nuestra vida fue tomando forma.
Yo trabajaba durante el día, cuidaba de Roberto por la noche. Los fines de semana visitaba a mi familia. No era una vida fácil. Criar aún. Aquí está la reescritura del texto manteniendo la fidelidad al original y siguiendo todas las instrucciones detalladas. Hijo solo nunca lo está, pero era una vida nuestra tejida con nuestras propias manos. Roberto creció fuerte y saludable, floreciendo como una promesa. A los 6 meses su sonrisa iluminaba a todos los que lo rodeaban una chispa de alegría pura. A los 8 meses, con la determinación de un pequeño gigante, intentaba ponerse de pie, aferrándose a la esperanza. A los 10 meses pronunció su primera palabra mamá, un eco de amor incondicional. Cada paso en su desarrollo era una victoria resonante, una prueba fehaciente de que habíamos superado todos los obstáculos que la vida nos había presentado. En 1966, cuando Roberto tenía apenas 2 años, recibí una propuesta inesperada que cambiaría el curso de nuestra existencia. Doña Irma, con la sabiduría de los años, se estaba jubilando y me ofreció la oportunidad de comprar su parte en un pequeño taller de costura, un espacio lleno de sueños y posibilidades. Era arriesgado, implicaba invertir todos los ahorros que había juntado con esfuerzo durante 2 años de arduo trabajo, pero también representaba una oportunidad de independencia total, la libertad de forjar mi propio destino. «Tienes un talento innato para el negocio», me dijo con convicción, «y una determinación inquebrantable para hacerlo funcionar. Con tu historia, tu fuerza, estoy segura de que conseguirás construir algo grande, algo que perdure». Acepté la propuesta con el corazón lleno de esperanza y temor. El taller era pequeño, apenas 4 máquinas de coser y una mesa de corte desgastada por el tiempo, pero era mío, completamente mío, un santuario de creatividad y esfuerzo. Coloqué un letrero en la puerta, letras pintadas a mano con orgullo, costuras Tessari. Ropas a medida, una promesa de calidad y dedicación. Los primeros meses fueron una prueba de fuego, una batalla contra la incertidumbre. Trabajaba desde la madrugada hasta la noche sin descanso. Cuidaba de Roberto entre un cliente y otro, equilibrando la maternidad y el espíritu emprendedor. Hacía de todo para mantener el negocio a flote, desde barrer el suelo hasta diseñar los vestidos más elaborados. Pero poco a poco, la clientela fue creciendo, atraída por la calidad de mi trabajo y la calidez de mi trato. Mujeres que apreciaban mi dedicación lo recomendaban a amigas, quienes a su vez lo recomendaban a otras amigas, creando una red de apoyo y confianza. En 1968 ya tenía 6 empleadas y una lista de espera de 2 meses para vestidos de fiesta, un testimonio del éxito que estábamos construyendo juntas. Roberto, ahora con 4 años, jugaba en el fondo del taller, un universo de telas y botones, mientras yo trabajaba dibujando, inventando historias, creciendo, rodeado por el ruido de las máquinas y el embriagador olor de telas nuevas. Un niño forjado en el crisol del esfuerzo y la creatividad. En 1970, conocí a Carlos, un contador que venía una vez al mes para organizar los libros de mi empresa, un hombre que traía orden y claridad a mis finanzas. Era un hombre gentil, trabajador, que trataba a Roberto como si fuera su propio hijo, sembrando semillas de afecto y cariño. Nuestro noviazgo fue lento, respetuoso, construido sobre la base sólida de la amistad y el respeto mutuo, un amor que florecía con el tiempo. Nos casamos en 1972, en una ceremonia simple pero feliz, rodeados de amigos y familiares que celebraban nuestra unión. Roberto, entonces con 8 años, fue nuestro paje
llevando los anillos con una seriedad de adulto que enternecía el corazón. Carlos adoptó a Roberto oficialmente, dándole su apellido, pero siempre respetando la historia que habíamos construido juntos, honrando el vínculo inquebrantable entre madre e hijo. «Es tu hijo», dijo Carlos con amor y convicción cuando discutimos la adopción. «Tú luchaste por él, lo criaste, lo protegiste. Yo solo quiero formar parte de la familia de ustedes, ser un apoyo y un compañero en este camino». Tuvimos 2 hijos más, María en 1974 y Juan en 1976, completando nuestra familia. Roberto fue Sigishil, fue el hermano mayor perfecto, protector, cariñoso, enseñando a los menores los valores de determinación y coraje que yo había intentado transmitirle, guiándolos con amor y sabiduría. Los años que siguieron fueron de crecimiento constante, una sinfonía de éxitos y desafíos superados. Costuras Tessari se convirtió en uno de los talleres más respetados de Ciudad de México, un símbolo de calidad y elegancia. Compramos una casa propia en el barrio de Coyoacán, un hogar lleno de risas y recuerdos. Mandamos a los 3 hijos a buenas escuelas, invirtiendo en su futuro y brindándoles las herramientas para alcanzar sus sueños. Construimos una vida próspera y feliz, un testimonio del poder del amor y la perseverancia. Roberto se graduó en ingeniería con honores, un logro que llenó mi corazón de orgullo. Se casó con una muchacha maravillosa, una compañera de vida que lo amaba y lo apoyaba incondicionalmente. Me dio 4 nietos hermosos que iluminaron mi vejez con su alegría y vitalidad. María se convirtió en profesora inspirando a nuevas generaciones con su pasión por el conocimiento. Juan siguió el camino de su padre en la contabilidad, demostrando una habilidad innata para los números. Todos crecieron sabiendo que habían sido deseados, amados, protegidos, un legado de amor y seguridad. Nunca le conté a Roberto toda la verdad sobre su padre biológico, protegiéndolo de las sombras del pasado. Él sabía que Carlos no era su padre de sangre, pero creció creyendo que su padre verdadero había muerto en un accidente cuando yo estaba embarazada, una media verdad que nos protegía a todos de las heridas del pasado. En 1985, Carlos murió de un infarto, dejando un vacío enorme en nuestras vidas. Un dolor que nunca se curaría por completo, pero también dejó un legado de amor, dedicación y un ejemplo de cómo un hombre de verdad trata y a una familia, un faro de esperanza para las generaciones futuras. Hoy, a los 79 años, miro hacia atrás y veo una vida plena, rica, llena de conquistas que nunca imaginé posibles. Cuando era una joven aterrorizada huyendo de San Miguel, Zacapoaxtla, una niña asustada que se convirtió en una mujer fuerte y resiliente. Tengo 15 nietos y 6 bisnietos. Una empresa que todavía funciona bajo la dirección de María, un legado de creatividad y emprendimiento, una familia unida y próspera, el mayor tesoro que una madre puede desear. Pero sobre todo tengo a Roberto, mi primer hijo, mi guerrero, mi razón de ser. La prueba viviente de que el amor de una madre es capaz de vencer cualquier obstáculo, cualquier enemigo, cualquier intento de destrucción. Una fuerza imparable que desafía al destino. Él nunca supo que casi fue asesinado antes de nacer, que su vida pendió de un hilo. Nunca supo de los venenos, de las amenazas, de los planes siniestros que intentaron impedir su existencia, una conspiración de maldad que intentó arrebatarme mi mayor alegría. Creció libre de esas sombras, protegido por mi determinación de darle solo amor y oportunidades, un escudo contra la oscuridad. Y ustedes, mis queridos,
que me han escuchado hasta aquí, que han compartido mi historia. Quiero que sepan que no importa cuán difícil sea su lucha, no importa cuán poderosos sean sus enemigos, el amor verdadero siempre vence, siempre encuentra un camino. La determinación de una madre, la fuerza de una familia unida, la fe en Dios, la esperanza que nunca se apaga. Esas son armas más poderosas que cualquier dinero, cualquier influencia, cualquier maldad. Una armadura invencible contra la adversidad. Si les gustó mi historia, si tocó sus corazones de alguna forma, por favor dejen un me gusta en este video y suscríbanse a nuestro canal Memorias de las Abuelas. Un espacio para compartir historias de vida y superación. Sus likes y suscripciones me motivan a seguir contando estas historias de superación, incluso cuando es doloroso revisitar ciertos recuerdos, porque sé que pueden inspirar a otros a seguir adelante. No olviden dejar en los comentarios desde qué ciudad están viendo a esta abuela contar sus historias. Me llena de alegría saber de dónde me escuchan. Eso calienta mi corazón, saber que mi voz está llegando lejos, que mis palabras tienen un impacto. Mi historia es prueba de que siempre hay esperanza, siempre hay una salida, siempre hay un mañana mejor esperándonos, un futuro lleno de posibilidades. Solo hay que tener el coraje de luchar por él, con todo mi amor y todas las bendiciones de Dios, con la certeza de que no estamos solos. Benedita Rosalina Tessari.